Buenos días a todos. Muchas gracias, don Braulio. Muchas gracias, don Ángel, y a todos los organizadores por la confianza de invitarme a esta jornada a la que he venido con mucho gusto a compartir estos años de aprendizaje en la vida con estas cuestiones a las que cuando nos casamos normalmente no nos han preparado demasiado, por lo menos en nuestro caso fue todo un camino de aprendizaje, la comunicación, la escucha, aprendizaje a veces desde torpezas, desde equivocaciones, pero de búsqueda. Y pues hoy vengo un poco como testigo de un camino y a contarles algunos frutos de ese trabajo personal, matrimonial y familiar. El tema que nos ocupa, la escucha, yo es que me muevo mucho, me disculparán si puedo moverme. La escucha en la familia y en la educación como camino de crecimiento es el tema que nos ocupa y vamos a comenzar tenemos aquí una casita preciosa que sale humo, se ve que hay vida, un nido, que es lo que queremos formar, tanto en nuestra familia como en nuestras escuelas. Yo trabajo en la escuela pública, soy psicopedagoga y también soy tutora de un grupo de alumnos y lo que queremos es eso, generar una buena relación, porque lo más importante en la vida son cómo son nuestras relaciones. Somos tan felices como son nuestras relaciones. De ahí la importancia de esta cuestión. Les presento a mi familia, que esta ha sido mi escuela, este es mi currículum, mi marido, con el que he ido aprendiendo tantas cosas de esta cuestión de comunicación, y mis hijos, mi hija María, la mayor, que ha estudiado psicología y ha hecho ya el máster, nuestra hija pequeña Teresa y nuestro hijo Pedro, que se dedica a comunicación también. Esta es mi escuela y mi currículum. Pasa, por favor. La comunicación es algo que estamos continuamente oyendo hablar. Estamos como en la era de la comunicación. Nunca hemos tenido tanta facilidad para estar ahora mismo en contacto con tantas personas que fuera de esta sala, incluso fuera de nuestra ciudad, de nuestro país, nos pueden escuchar. Tenemos una facilidad enorme de poder transmitir en directo una fotografía que está ocurriendo aquí, mandar WhatsApp, por muchos medios técnicos podemos estar comunicados, pero sin embargo vemos que la comunicación a veces en lo que son las relaciones humanas está siendo causa principal de problema y dificultad. Hasta tal punto que hoy sabemos por los datos del Consejo del Poder Judicial que el 70% de los matrimonios se separan y como causa principal de esa separación está precisamente la comunicación. Una mala comunicación, una comunicación no efectiva o no afectiva. La realidad es que la comunicación es una de las más importantes fuentes de salud. Nos proporciona, cuando hay buena relación, nos proporciona muchas alegrías. Y cuando en cambio tenemos dificultad y hay enfrentamiento y no nos entendemos, nos enjuiciamos, nos interpretamos, ¿verdad? Nos sentimos juzgados por el otro, por los otros, nos sentimos inseguros, nos genera malestar, nos genera infelicidad. Hasta tal punto que dicen algunos autores que somos tan felices como son nuestras relaciones. En las diapositivas me he permitido poner ahí una página, como verán, en el margen, y siempre cito lo que ha inspirado esa explicación.
La página se refiere al libro que pueden encontrar allí para que, si alguno tiene interés, pues porque por lo que sea, en lugar de tomar notas, sepan que ahí encontrarán las transparencias que pueden utilizar y, bueno, pues para facilitar. Y además, con respecto a la comunicación, en realidad todo es comunicación, no solamente lo que hablamos, no solamente cuando nos escuchamos, sino que nuestros gestos nos dicen muchísimo. A veces interpretamos adecuadamente, pues vemos a una persona y decimos, está contenta, está enfadada, y no ha dicho nada, porque la comunicación no solamente son palabras, es también los silencios, es también los gestos, es también las manifestaciones del cuerpo, hasta tal punto que el 83% de nuestra comunicación es no verbal. Oímos, escuchamos, sabemos más del otro por lo que apreciamos desde nuestros sentidos, sobre todo de nuestra vista, más aún que por lo que oímos. Si tan importante es la comunicación, que decimos que es fuente de salud y que somos tan felices como son nuestras relaciones, habrá que dedicarle tiempo, habrá que dedicarle espacio y tiempo. Aquí hemos puesto esta fórmula, ¿no? Comunicación igual a espacio por tiempo. Damos nuestro tiempo a aquello que consideramos valioso. Hay personas que dicen, yo es que no tengo tiempo. No tengo tiempo de hablar con mi marido todos los días, o no tengo tiempo de hablar con mis hijos, o no tengo tiempo de hablar con mi comunidad, porque tengo tantas cosas que hacer. Todos tenemos el mismo tiempo. A todos cada día se nos dan 24 horas y las dedicamos a aquello que consideramos valioso para nosotros. No solamente nuestras obligaciones son valiosas para nosotros, hay obligaciones implícitas, que son nuestras relaciones, que asumimos en el momento en el que adquirimos un compromiso vocacional del tipo que sea, en la vida consagrada, en la vida matrimonial. En ese momento ya adquirimos un valor a nuestra vida. ¿Qué dedicamos a aquello que para nosotros es importante? Como pueden ser nuestras relaciones. Entonces, hay una película que he puesto ahí, porque pues siempre es bueno tener buenas películas de fondo, que la vimos hace poco y me gustó porque se llama In Time. Y la moneda que tienen es el tiempo. Cuando trabajan les dan fantástica, o sea, tiene su fábula y sus cosas interesantes, pero sobre todo a mí me llamaba la atención lo que es la valoración que hace del tiempo, y cada uno dedica eso que ha ganado en el trabajo a lo que considera importante. Entonces, damos nuestro tiempo a aquello que para nosotros es valioso. Y es valioso, lo más valioso que tenemos nosotros, lo más valioso es precisamente nuestra propia familia, nuestra vocación, aquello a lo que hemos sido llamados las personas que nos rodean, los próximos. Esta imagen de la escultura de un ucraniano que se llama Alexander Milov, a lo mejor la conocen, es una escultura en la playa, una estructura metálica de dos adultos que se dan la espalda, que están ahí encerrados como dolidos, con dificultades para comunicarse, se dan la espalda y dentro están intentando relacionarse como anhelantes el niño interior de cada uno. A veces como adultos arrastramos heridas, carencias que vienen desde atrás, desde cuando éramos niños incluso, y que pueden estar impidiéndonos una buena relación, que pueden estar dificultando una relación. Detrás a veces de esa comunicación dificultosa
no hay mala voluntad. Hay heridas, hay torpezas, consecuencia de esas heridas. Simplemente las he citado como las familias de heridas que consideran los estudiosos, de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia. Desde el seno materno van y de nuestra forma de relacionar. Y en concreto estas heridas nos marcan mucho. Como adultos, podemos tener dificultad desde una herida de rechazo. Pensamos que en la actualidad también otras personas nos pueden estar rechazando, o que este gesto de esta persona lo interpretamos como una humillación, cuando a lo mejor la realidad no es exactamente esa, pero nos está afectando la vida que hemos tenido desde el origen, desde nuestra propia concepción y toda la vida de infancia, especialmente los primeros años de vida y los primeros vínculos familiares. Saber escuchar como clave de la comunicación, la escucha. La escucha no es tarea fácil. Fíjense, todo lo vemos. Tenemos 2 orejas. Anatómicamente ya la naturaleza nos habla. 2 orejas, una boca. Por lo menos tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. A veces nos ocurre lo contrario. Parece que tenemos 2 bocas y una oreja. Pero es muy gráfica esa imagen. Escucha, y la escucha no es fácil, porque según nos hablan, nuestra cabeza va, sobre todo en algunas personas, a mí mi cabeza me va muy rápido, según me están hablando, me van surgiendo reacciones, ideas, que estamos activados, como reaccionando a lo que el entorno nos da. Nos pasa en todos los sentidos. Ahora mismo estamos viendo, estamos oyendo, hay muchos sentidos que están en juego y vamos reaccionando. He escogido esta palabra de la Escritura porque me parecía preciosa. Es la escena en la que uno de los letrados, uno de los sabios de la ley, le pregunta a Jesús cuál es el primero de los mandamientos. Sorprende ya que un letrado, un hombre de ley, le pregunte a Jesús por la ley. Se supone que es el especialista, pero Jesús aprovecha la ocasión. Y lo primero que le dice es: escucha, Israel, escucha. El primero es escucha. Y viene después el mandamiento. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Escucha, lo primero. Es decir, hombre de ley, hombre que quieres vivir honestamente. Antes de la ley, antes de la norma, está escuchar. Porque es muy curioso que en latín audire, obedecer, es precisamente saber escuchar. Para poder obedecer, para poder cumplir la ley, primero tengo que saber escuchar. A veces podemos saber mucho de teología, mucho de moral. Qué difícil vivir la fe, la relación con Dios, con la Iglesia, si antes no hemos tenido una experiencia de escucha de la palabra que nos aclara el camino, que nos entusiasmo, del griego estar en lo divino,
que nos sitúa, porque el cumplir solamente, si no hay un espíritu que nos mueve, que nos entusiasma, es difícil. Por eso estas palabras de Jesús me parecen preciosas. Y para atrás, va muy rápido, mi marido. Dice Cisneros, que yo lo tenía ya preparado, cuando ayer fuimos a ver la exposición me encantó, pero esta frase es suya. El mejor predicador, Fray Ejemplo. Cuando queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros feligreses obedezcan y vayan bien por el buen camino, Fray Ejemplo, el mejor predicador. Es decir, escucha como padre, escucha como profesor, escucha como miembro de una comunidad. Si quieres que tus hermanos tengan esa comunicación, escucha. Me lo aplico la primera. Vamos a ver un pequeño vídeo. Lo pueden encontrar en recursos. Abajo vamos a poner ahora en la web de la Fundación Solidaridad Humana, que es la institución que hace 25 años mi esposo y yo pusimos en marcha. Tienen un apartado que es recursos audiovisuales. Ahí tienen algunos vídeos que les puede ayudar en catequesis, en el aula. Yo lo uso mucho también con alumnos. Y este es un vídeo pequeñito. Vamos a ponerlo desde el principio para que se pueda entender. ¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, papá. Es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. Un gorrión. ¡Un gorrión! ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. Es un gorrión. ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas? Léelo. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces lo que era, y yo contesté todas las 21 veces que era un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta, una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo.
Nuestro joven no sabía por qué su padre le repetía tantas veces la misma pregunta y se enoja. Probablemente reacciona y piensa, me está tomando el pelo. No era la realidad. Pero uno reacciona desde la vivencia, la herida. Cuando se lo explica, entiende al padre y puede comunicarse en lo profundo, en lo real. Se desmonta esa estructura adulta y puede relacionarse pues como niño. Hay unas palabras del Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia que cuando las leíamos parecía que estaba hablándonos directamente a nosotros en algo muy vivido, en algo muy nuestro. Creo que merece la pena leer alguna de ellas y reflexionar despacito, saboreando para sacar conclusiones para nosotros. Darse tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes lamentos como estos: no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo, intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. ¿Les suena? ¿Se han sentido alguna vez así? Vamos a ir desgranando este tipo de escucha, desde el que no debemos hacer hacia el camino más adecuado. Y cito el que no debemos hacer, al menos al principio, porque es frecuente. Para poder cambiar algo, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de qué es aquello que debo cambiar. Un tipo de escucha es el consejo. Escuchamos y rápidamente estamos con el on-off de me está contando esto para que yo le diga algo. Eso es muy típico de hombres sobre todo, ¿verdad? Las mujeres nos gusta contar porque así nos clarificamos, nos gusta que nos escuchen, pero a veces el varón y a veces también las mujeres, pues estamos ya pensando en la solución. Si me lo cuenta, será para algo. Bueno, pues la escucha, en lugar de comenzar a dar opiniones, dice el Papa, o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Cuando seguimos el camino que no ayuda a la comunicación, el consejo, enseguida nos movilizamos y más que escuchar estamos pensando en la solución al problema que me está exponiendo o a la situación. Y le cuento la salida que yo elegiría, pero el otro no se ha expresado, el otro no ha contado todo lo que quería. Probablemente si le preguntara diría, ¿no me has escuchado? Yo no te he preguntado nada, no, me estás contando tu historia, pero yo te estoy contando otra cosa. El consejo. Otra forma de escucha, que al menos al principio no debe estar, pero que nos ocurre, es el juicio. Esa imagen de
con el martillo, dando ahí sentencia, ya vemos que de entrada el juicio acerca de algo que abrimos el corazón al otro y contamos, pues cómo nos puede llegar el que nos digan muy mal, a quién se le ocurre. Nos enteremos escuchados, estamos escuchando cuando ante lo que el otro nos cuenta hacemos un juicio personal, a veces de naturaleza moral, qué mal, a veces práctico, uy, no, yo haría, no, tú tienes que, o lo que sea. En ese caso, en el juicio, cuando hacemos juicio a la otra persona, nos estamos situando como censor o como crítico a un nivel de altura, de lo que sea. Es verdad que, bueno, pues de alguna manera genera distancia del otro, porque si yo me siento juzgado no seguiré contando. Si cuando me escuchas me estás valorando, pues ya me cierro. ¿Qué forma de escucha proponemos? Pues esa forma de escucha que dice el Papa, hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos. Sin ruidos. Realmente me están saliendo, según vas hablando, me están saliendo cosas, pero voy a callar, voy a escuchar con el corazón, sin ruidos, voy a parar mi ronroneo interior, mi pensamiento, despojarme de prisa. Ahora estoy disponible para ti, eres importante para mí y doy mi tiempo a quien considero importante. Y entonces dejo al lado mis propias necesidades de decirte la solución y las urgencias, te hago espacio, y percibo, siento tu pena y tú lo ves porque te escucho. Esta es la actitud empática, en la cual procuramos comprender al interlocutor donde está, nuestros alumnos donde están, nuestros hijos donde están, que no es nuestra situación y lo que para él significa aquello que me está diciendo. Y para vivir esto, para vivir la empatía, no es una actitud natural que salga, que brote, si no la ejercitamos. Es algo que hay que hacer realmente un ejercicio de voluntad y un ejercicio de repetición de actos para conseguir el hábito. No es un hábito en muchas personas que sea natural. Hay personas que sí, que de naturaleza son más empáticas, pero no es habitual. Entonces, requiere un esfuerzo. A veces es un esfuerzo tan sencillo como el gesto. Si nos están hablando y estamos haciendo otras cosas, nos puede ocurrir. Yo a veces, mis hijos me están hablando mientras preparo la cena, estoy con la lavadora a la vez, no sé qué, y me dicen, escúchame. Y yo, es verdad, es que necesita que le mire, necesita que le dedique también mis gestos. Y a veces ayuda a reformular, decirle, oye, si te he entendido bien, me dices, y repetimos, y así yo me sitúo y también hago feedback de que efectivamente te estoy entendiendo bien. Miren, esta es un poco una forma muy gráfica de lo que es la empatía. Cada uno tenemos nuestra torre, nuestra vida, y esa torre de mi vida, ladrillo a ladrillo, se ha ido forjando con toda mi historia, incluso antes de mi historia, mi genética, mi psicogenética, toda la herencia que he tenido ahí. Y desde el momento de mi concepción, pues esas heridas que decíamos, esos encuentros positivos con la vida, esos encontronazos, y eso ha ido generando mi historia, mis conocimientos, mis aprendizajes, los hábitos que he ido adquiriendo. Desde esa torre de mi vida que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo, veo el mundo y veo también al otro, me relaciono. Pero el otro, tiene su punto de vista distinto y está aquí y no es mi torre, es su torre, y tiene también sus aprendizajes, su historia, su genética, su psicogenética, sus vivencias, sus hábitos que he ido construyendo
pues con toda su vida, su educación, su personalidad. Hay puntos de vista que tenemos en común, ¿eh? Hay puntos de vista, pero fíjense, no es todo. Aquí hay mucho detrás que ni siquiera yo veo desde mi torre y tú, por supuesto, no ves. Y luego hay puntos que yo me asomo a mi torre y tú ves de mí, pero yo no lo veo. Ahora, si te escucho, puedo aprender más incluso de mí misma, ¿eh? Entonces, esta es la actitud que tenemos en la vida empática. Cuando yo, que tengo mi torre y que tengo derecho a mi torre porque es mi vida, soy capaz de bajarme de ella y situarme en tu perspectiva. Eso no significa que renuncie a mi historia o a mis principios o a mis valores, sino que puedo ver, viendo lo que tú ves, poniéndome tus zapatos, sentiré dónde aprieta, poniéndome en tu perspectiva, entonces puedo entender. Y sin juicio, puedo entender lo que tú me estás diciendo. Y por tanto estoy abierto a la comunicación. Para que haya buena comunicación tiene que haber ciertas reglas. Hay personas que dicen, las relaciones humanas son naturales, espontáneas. Pues a veces lo natural y espontáneo que sale es la herida. Y entonces nos relacionamos pues con enfado, no porque realmente en la relación haya malestar, sino por la propia situación de la herida. Entonces, cuando tenemos unas reglas, como puede ser en el juego, imagínense que en un partido de fútbol pues no hay ninguna regla. Un equipo puede ser de 5 y el otro de 25. La línea del campo puede ser aquí o allá. O no hay fuera de juego. El árbitro puede estar o no. Pues aquello, en lugar de ser un juego, es una batalla campal. Pues esto que lo vemos claramente en la vida, nos ocurre también en la comunicación. Hay reglas, normas, principios que son importantes que los tengamos en cuenta para nosotros mismos, límites a nosotros mismos que nos van a posibilitar precisamente el juego en la relación. Una regla importante es el orden en el sentido propio de la vida. El orden en el amor hace que el amor esté ordenado. Y un amor que no está ordenado, está desordenado. Entonces, un amor que está desordenado no fluye. Es difícil que haya una relación cuando hay un desorden en el amor. Cuando el padre no es padre, sino que es amigo de su hijo. Eso no fluye. Hay un orden, hay una jerarquía. Mi esposo está en mi nivel. Si mi esposo está por encima o por debajo, si yo le anulo o si él me anula, si yo me pongo por encima y de alguna manera le desprecio o le niego la autoridad con mis hijos o conmigo mismo, pues entonces no me estoy relacionando con orden. Ya de entrada esa relación va a estar desordenada. Y lo mismo en cualquier esfera de la vida. En mi congregación, en mi escuela, si el profesor no ocupa su sitio, hoy lo vemos, ¿no? La falta de autoridad, lo que genera. Si el padre no valora debidamente a ese profesor, vemos las consecuencias. Si el padre juzga al profesor ante su hijo y le desacredita, vemos las consecuencias. Por tanto, una regla importante es el orden, la posición. Otra regla importante es que cada uno se haga cargo de sí. Es decir, cuando yo escucho, me hago cargo de lo que yo escucho, no de lo que interpreto que me dices. Y cuando hablo desde mí,
no desde el miedo a que tú interpretes, y hablar desde mí, hacerme responsable de mis cosas. Si estoy hablando pensando en cómo van a pensar los demás de mí, si van a pensar que esto lo hago bien o mal, si estoy pendiente de otra cosa que no es responsabilizarme de mi papel y de lo que me toca y asumir lo mío, entonces ya me salgo también del orden, ya me salgo de mi sitio. Si en lugar de expresar mis necesidades estoy justificándome y no me hago cargo de mi necesidad, o no pongo tu necesidad en ti, sino que me dedico a solucionar, nuevamente estoy en el desorden. Y luego un orden importante también es simplemente el turno. Es decir, si yo escucho, luego tengo un espacio para hablar. Y al revés, si yo hablo, ahora te toca a ti hablar y a mí me toca escuchar. ¿Cómo nos sentimos cuando a veces hay uno que habla y dices, ¿y hasta cuándo? Podemos poner, oye, ¿qué te parece si ya vamos a terminar? Y yo también me gustaría decirte, con respeto, porque es verdad que la primera norma que estaría por delante de todas estas sería el respeto al otro, en lo que es. El hecho de que sea alguien cercano a mí no me da derecho sobre él. El hecho de que sea mi esposo, mi compañero de trabajo, mi alumno, mi compañero de comunidad, no me da ningún derecho sobre el otro. Sigue siendo él mismo con toda dignidad. Y luego, algo también importante en la buena comunicación es la asertividad, la claridad. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Cuando a veces no dejamos claras las cosas que opinamos, que no significa no significa que no tengamos un filtro a la hora de hablar y que pensemos en cómo llegar realmente a mi interlocutor, sino siendo claro, respetuoso, con filtro, pero no con careta, no cambiando en función de la cara que veo en mi interlocutor. Bueno, es una pequeña, son pequeñas normas mínimas para la buena escucha, 2 orejas. Lo primero, estar presente. A veces decimos, es que nuestros hijos no nos cuentan, hablan muy poco, o no nos hablan nuestros alumnos, no nos cuentan de sus cosas. Pues si estás presente, sobre todo si empezamos así desde pequeñitos, los que tenéis niños pequeños, qué oportunidad más buena de empezar desde el principio. Yo me acuerdo con nuestros hijos, desde muy pequeñitos, vimos que era importante el atenderles en aquel momento en que nos lo decían, que solía ser por la noche. Cuando nos íbamos a ir a la cama, ella decía, ya, por fin, y decía, mamá, te quiero contar. Y ahí, en cualquier momento, pues había que estar disponible, porque es el momento en el que el adolescente o el niño pues se siente cómodo y ahí hay que sentarse, hacer hueco en la cama y escuchar. Estar presente y accesible cuando el otro nos da la ocasión. Que el otro se abra es una ocasión preciosa de relacionarnos, es un privilegio el ser la persona que escucha al otro. Es un privilegio que mi marido me hable o que mi hijo me quiera contar o mi hija. Es un privilegio que mi alumno me quiera hablar. Es un privilegio como profesor o como padre. Un poquito para atrás. Vamos mal de tiempo, me dicen, pero hay cosas que... Escuchar con el corazón. Solemos escuchar, decíamos, con el juicio, el consejo, con esta parte de nuestro cuerpo. Escuchar aquí. Es decir, escuchar desde la torre tuya con esa actitud de no voy a enjuiciar, con esa apertura de quiero oír lo que tú quieres hasta el final. Asegurándome además de haber entendido todo.
quizá a veces reformulando y agradeciendo esa actitud de comunicación. Gracias por haberme contado. No tenemos a veces el hábito en pareja o en clase o en la comunidad de decir gracias, gracias porque me has contado, porque has confiado en mí. Algo que ayuda mucho. Hay un modelo de comunicación que a mí me ha gustado mucho cuando lo estudié, que es el modelo de comunicación no violenta de Rosenberg. Este autor estudió las relaciones entre comunidades con dificultad. En concreto, especialmente estudió la relación entre la comunidad en Jerusalén de judíos, cristianos y musulmanes. Y llegó a una serie de conclusiones, hizo unos estudios verdaderamente interesantes. Aquí tendrán algún dato sobre este autor, Marshall Rosenberg, y el libro que tiene. Ha hecho estudios estadísticos serios y ha llegado a conclusiones que nos pueden ayudar acerca de cómo intervenir para que se dé una comunicación no violenta entre personas que tienen intereses distintos, incluso que tienen una historia de enfrentamiento. Nosotros esto lo hemos llevado a cabo en grupos de matrimonios con dificultad. Hemos tenido alguna convivencia de fin de semana o cursos en los cuales hemos llevado esto a cabo y la experiencia es preciosa. No tenemos demasiado tiempo para desarrollarlo, habrá ocasión o si no les remito al libro de este autor, pero fundamentalmente la clave es el recorrido que hemos dicho, es desde mi propio yo me hago cargo de mi sentimiento. Cuando te hablo no te culpabilizo acerca de mi sentimiento del cual yo soy responsable y te manifiesto mi necesidad con un sentido de humildad. Es decir, mi necesidad no está para que tú la resuelvas. Tú no me has sido dado para resolver mis necesidades. El hecho de que yo tenga necesidad de ser escuchado no significa que tú tengas obligación de escucharme. Es una suerte tener quien me escuche y es mi necesidad, pero la podré solicitar con humildad, no con exigencia. A veces solicitamos las cosas de forma exigente. Me tienes que escuchar, me tienes que dar, me tienes que atender de esta manera. Y eso genera división, pone al otro a la defensiva. Entonces, el expresar desde las propias, con una solicitud humilde, sabiendo que puedes dármelo o no, o a lo mejor ahora, por lo que sea, por tu situación, no estás en condiciones. Bueno, pues todo este camino, que es un trabajo bonito para ir practicando, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Personalmente, como familia, como pareja, como familia, pero también en la pastoral familiar. Cuando estamos hablando de familia, de padres, tenemos que tener en cuenta que, y también de educadores, tenemos que tener en cuenta que las etapas en las relaciones con nuestros alumnos y nuestros hijos van cambiando. Y esto en las relaciones humanas se pone de manifiesto. Hay una primera fase en la que el niño es pequeño, una primera etapa, incluso que llega hasta la primera etapa de la adolescencia, en la que pasamos de tener una máxima dirección los padres con unas normas claras, con unos límites muy claros y al mismo máximo afecto. Esta sería el eje de coordenadas ya precisas, máxima dirección, límites y al mismo tiempo máximo afecto, hacia un camino de menor dirección que se va haciendo poco a poco, menos límites, vamos dando a nuestros hijos más responsabilidades, pero el afecto se sigue manteniendo. Esas actitudes más flexibles y negociantes, más dialogantes,
nos permiten tener una relación más cercana y que nuestros hijos y alumnos estén más abiertos a la escucha y a la comunicación. A veces vemos que se dan estas otras actitudes más insanas, que son máxima dirección, límite, norma, aquí se hacen las cosas porque soy tu padre o tu profesor, pero sin afecto. Esto generaría actitudes moralizantes, autoritarias, en las cuales pues, vemos como consecuencia niños atemorizados o relaciones no sanas, de desconfianza, etcétera. Y por último se podría dar también la peor de las actitudes, es mínimo afecto y nada de dirección, es decir, tú no me importas, haz lo que quieras. Los niños que pues a veces llegan a casa y no tienen a nadie una hora y otra y pues siguen un poco su propia norma y veo la tele y ahora hago esto y estudio, no tengo nada, no tengo afecto, no tengo dirección, no sé dónde ir. Y en ese sentido lo que se genera es una actitud insana que además uno pierde el sentido de la vida. Entonces, como camino, vemos que hay un camino, un recorrido que hacemos desde los niños chicos, cuando son bebés o en la primera etapa de la adolescencia, hacia un camino más flexible a edades más adultas. Y ahora me gustaría plantearnos unas preguntas para todos, para mí, para ustedes. Les propongo, unas posibles preguntas para contestarnos. Si quieren, les invito en esta mañana, tenemos una oportunidad de hoy dedicarme a pensar cómo vivo yo estas cuestiones de la escucha en mi ámbito, que es la familia o que es la escuela o que es mi comunidad. Les invito a pensar en primer lugar en dos personas de ese ámbito importantes para mí, las personas más importantes para mí. Y en este sentido, les invito a pensar, incluso si tienen ahí bolígrafo y una hoja, a escribir sobre esas personas, esas dos personas importantes para ustedes, tres cualidades. Tres cualidades de mi hijo, de mi alumno, de mi esposo, de mi esposa, de este compañero que es importante para mí. Aquí hemos puesto, por si no se nos ocurre, posibles cualidades desde físicas, más emocionales, del corazón, intelectuales. Tres cualidades. Si notan que les cuesta, piensen por qué. Si me salen fácil y me salen más de tres, le conozco. Si ya han pensado esas cualidades acerca de esa persona importante para mí, Fernando, pasamos. Les invito a pensar cuándo hablo con esas personas, cuándo. Y cuando lo hago, ¿qué dificultades encuentro? Encuentro la dificultad de tensión, juicio. ¿Qué me dice acerca de mi escucha? ¿Es que no me escuchas? ¿O sí? ¿O es que me aconsejas y no te lo he pedido? ¿Qué dificultades encuentro en esas dos relaciones importantes?
Y ante estas dificultades, ¿cómo me siento? No vale bien mal, sino me siento impotente, agradecido, siento que tengo que aprender, callar, siento rabia. Cómo me siento cuando pienso en la comunicación con esas dos importantes personas para mí. Y por último, me he dado cuenta si esta mañana el Señor nos ha regalado algo, si ha puesto en nuestro corazón algo que se ha movido, le damos gracias. Y quiero tomar nota, estoy a la escucha. Ahora está muy de moda en la escuela pública, en los institutos, mindfulness, ¿no? Y en la vida. Atención plena, escucha la vida. ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho hoy el día cuando te has levantado? ¿Has mirado a ver el amanecer que te ha regalado el Señor hoy? Único, irrepetible, no volverá a ser el mismo. ¿Te has dado cuenta? ¿Has valorado las sábanas que tenías limpias? Me lo estoy preguntando yo. ¿Y te has enterado del desayuno? ¿Qué detalle teníamos preparado allí? El café caliente, una tostada. ¿Cuántas personas en el mundo no tenían eso? Estoy atento a la escucha de lo que la vida me da y me habla. Hoy me he dado cuenta y me quiero comprometer y quiero vivir y pido sobre algo real. Pues nada, muchas gracias y esta tarde habrá un taller al cual mi esposo y mi hija pues llevarán acerca de la comunicación en familia, con nuestros hijos. Tienen ahí unos libros que con toda libertad pueden coger, en el que dicen un poquito, hemos recogido todo lo que hemos podido acerca de estas cuestiones de amor, comunicación y sexualidad humana. Y luego también hay unos vídeos, hay un CD, un DVD, que tiene el contenido de lo que se da en el colegio a edades de 10 a 12, 12, 14 y 14, 18. Entonces, bueno, pues si les sirven, están para eso, ¿no? Para el servicio y para utilizar el material que hemos ido confeccionando. Y agradecerles pues su escucha, que ha sido atenta, y por tanto me he sentido muy a gusto con ustedes en esta jornada. Gracias y gracias por su escucha, por su participación y comprometidos con escuchar la vida.